Alabamos el nombre de Jesús y trataremos de abordar el tema de esta tarde. Amén. En el receso, cuando estábamos en los testimonios, la pastora, mi esposa, mencionaba un poquito acerca de toda la transición y el proceso que llevamos como familia. Y el día de ayer sé que algunos de los hermanos fueron y se gozaron tremendamente allá en el evento de la iglesia Caminando en Fe. ¿Cuántos fueron para allá? Gloria a Dios por los que fueron. Aleluya. Porque sé que fue una bendición tremenda. Estuvieron por ahí compartiendo, amén. Y sé que algunos hermanos fueron bendecidos tremendamente. Sé que el orador en este caso fue el pastor Josué Córdoba, el cual Dios lo usa también de una manera muy hermosa. Y recordamos que precisamente Dios usa sus vasos. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas y observaremos un tema maravilloso para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, o también para poder nosotros aprender y compartir esta verdad que el Señor nos dice en su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. No mira las circunstancias, iglesia. Mira a Dios. Mira a Dios. Mira a Dios, porque Él está, hermano, siempre está atento al clamor de sus hijos. Acuérdese que la herramienta más hermosa que usted y yo tenemos es la oración. Alabado sea el nombre de Jesús. El Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 7, nos habla de una historia, una parábola, un episodio de las historias o narraciones que Jesús dijo a la gente y a sus discípulos. Y en esta ocasión Jesús hace una metáfora muy interesante, del cual habla, hermano, de unas bodas. Pero vean lo interesante de esta parte de la Escritura. Ya lo tienen. Gócese conmigo en esta tarde. Y dice la bendita palabra, le damos la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Observando cómo escogía los primeros asientos a la mesa, recibió a los convidados una parábola diciendo, Lucas 14:7, cuando fueres convidado por algunos a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él, el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Rogamos en el nombre de Jesús que sea, Señor, tu buen Espíritu glorificándose en medio de nosotros. Queremos, Señor, aprender todo lo que tú instruiste a través de las parábolas, a través de tu santa palabra, Señor, para que nosotros nos perfeccionemos a la altura del varón perfecto que nuestro Dios desea en nuestras vidas. Que sea tu palabra, Señor, ministrando nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, y que todo esto que esta tarde compartiremos sea de bendición hasta el lugar donde tú lo quieras llevar, Señor. En el nombre de Jesús, la amada iglesia, decimos amén y amén. Tome su lugar, iglesia. Quiero abordar esta tarde el tema, deja que tus virtudes hablen por ti. Amén. Dígale al que está a su lado, deja que tus virtudes hablen por ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Algo que me llama bastante la atención, en el tiempo, hermano, de Jesús, había esta situación donde los escribas y fariseos siempre ellos gustaban
tener los mejores lugares en las sinagogas, en los festejos. Siempre ellos elegían los mejores lugares. Pero Jesús en esta ocasión pone esta historia en una manera muy, pero muy singular y clara, donde dice, vea lo que dice por favor conmigo nuevamente el pasaje, y observaremos y enfocaremos el mensaje en el versículo 11. Verso 8 dice, cuando fueras convidado por algunos a bodas, no te sientes en los primeros lugares, no sea que otros más distinguidos que tú seas convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Qué tremendo, ¿verdad? Algo que me inquietaba acerca de esta historia, hermanos, que nosotros por naturaleza queremos estar cerca. Por naturaleza así somos, nos gusta estar siempre primero. ¿O me equivoco? ¿O queremos estar de último? Por naturaleza, en nuestra naturaleza humana, queremos siempre tener la preeminencia en los mejores lugares. Pero sin darnos cuenta, Jesús empieza a dar una lección muy, pero muy peculiar en lo que es, hermano, el área de nuestro corazón, nuestras emociones. Porque en nuestra naturaleza queremos ser los preeminentes, queremos ser los mejores. Pero el Señor nos dice y nos enseña una lección donde Él desea que aprendamos nosotros a ser humildes. Una de las características que Jesús nos enseñó una y otra vez a través de las Escrituras es que seamos humildes como Él. Y una de las cosas que el orgullo en cierta manera atrae, déjame leer algunas notas que tengo que me llamó bastante la atención. Dice, el orgullo o la exaltación personal es pecado porque se originó en el cielo en el ángel querubín protector llamado Luzbel. Recordamos que todas esas emociones, hermanos, se originaron ahí y él empezó a engañar a la humanidad para tratar de contaminar ese sentido, ese sentimiento en los demás. Vemos como en el capítulo 3 engaña a Eva y le dice, Dios sabe que si comes del fruto serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios. Donde ella escuchó la palabra o la frase, serás como Dios, ella empezó, hermano, a guardar en su corazón aquella intención de decir, entonces es bueno comer de ese fruto, y empezó a pensar que era bueno para comer, y tomó, dice la Biblia, y comió del fruto. Fueron abiertos sus ojos y empezó la osadía de la acción que ella tomó. Por eso, amado hermano, el Señor desea de que nosotros aprendamos a ser humildes. Gloria sea el nombre de Jesús. Dejemos que nuestras virtudes hablen por nosotros. Es el mejor testimonio que hable por nosotros, que nosotros mismos atribuirnos todas las cosas que tenemos o hacemos para Dios. La palabra exaltar nos habla de atribuir mucho valor o mérito a una persona o cosa en alzarse. También nos habla de las lisonjas que a veces las personas pueden decir o hacer, y eso nos habla también de un elogio o alabanza o halago con que se intenta ganar la voluntad de una persona. ¿Cómo le llamamos a eso en el buen español de nosotros? Es muy labioso, ¿verdad? Empieza a tratar de ganarse con la labia a una persona, y el Señor a través de esta historia, Él nos está enseñando que nosotros, hermanos, tenemos que cambiar todas esas cosas que Él aborrece. Porque si no, hermanos, entonces nos convertiríamos en infladores de ego. Infladores de ego. Santo es el Señor. Recuerde de que es bueno hacer un halago, pero también tenemos que tener cuidado de cómo estamos dando ese halago, porque si todavía en el corazón de aquella persona hay orgullo, ¿qué va a pasar? La persona se va a sentir en una posición, hermano, que todavía no conviene que él o ella esté en su corazón. Alabado sea el Señor. Dele gloria al Señor. Nuestros motivos para hablar palabras negativas se pueden compartir como una
como un sube y baja. Nuestras maneras de hablar, nuestra manera de tratar de hacer las cosas nos pueden hacer subir y hacer bajar a la persona. Gloria a Dios. ¿Estamos aquí, hermano? Bendito sea el Señor. El Señor desea que aprendamos a ser humildes, más humildes, más humildes. ¿Cuántos queremos que el Señor nos use? Dígale, corazón, tienes que aprender a ser más humilde. Más humilde. Más humilde. Más humilde. Amén. Porque si no empezamos, hermano, a que nuestro ego empiece a desarrollarse. Y el Señor, volviendo a la Escritura, dijo en el versículo 10: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate al último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, ven, sube más arriba, entonces tendrá gloria delante de todos los que se sientan contigo a la mesa. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Y él dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también el que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, que no sean que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar, que sea recompensado ese favor. Y así, en otras palabras, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. En otras palabras, que nuestro deseo de ayudar, que nuestro deseo de bendecir sea desinteresado, no tratando de agradar a la persona o tratar de alcanzar algún promedio delante de Dios, porque el deseo de Dios es que hagamos obras basadas y guiadas por el Espíritu de Dios. Amén. Sí, amén. Alabamos tu nombre, Señor. Una de las cosas que nos habla también de este tema, ¿cuál es el tema, iglesia? Deja que tus virtudes hablen por ti. El Señor quiere que enterremos por completo el yo. El yo. El yo. Es que alguien tiene por ahí la maña de traer un yo-yo, ¿verdad? Y empieza con ese yo-yo. Yo soy, yo hago estas cosas. Y empezamos a tratar de llamar la atención, especialmente a los melancólicos o a los flemáticos, o más bien dicho, a los sanguíneos y melancólicos como yo, ¿verdad? Que les gusta siempre llamar la atención de la gente. Si usted entiende mi lenguaje, va a entender de lo que estoy hablando. ¿En qué sentido? Porque siempre el que tiene un carácter de la expectativa que estoy hablando, le gusta siempre atraer la atención de los demás, quiere ser la estrella, quiere ser siempre el que capte la atención de los demás. Y esa persona quiere que siempre hablen bonito de él. Y cuando no hablan bonito de él, el ego, el sub y baja. ¿Me explico? Y el Señor desea que nosotros comprendamos que eso, hermano, no nos está ayudando para crecer espiritualmente. Bendito sea Jesús. ¿Cuántos queremos ser como Jesús? ¿Cuántos queremos ser como Jesús? De verdad, queremos ser como Jesús. ¿Qué dijo Cristo? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bendito sea Jesús. Y una de las cosas que acompañan bastante al ego es la calificación que mutuamente a veces la persona tiende a hacer con la otra. No sé si están captando la idea. ¿En qué sentido? Les voy a poner un ejemplo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchos niños, sin embargo, y sin vergüenza, lo hacen de manera natural. Por ejemplo, los niños dicen, yo soy más fuerte que tú. ¿No dicen los niños así?
También los niños dicen, mi suéter es más bonito que el tuyo. Eso se llama ego. También los jóvenes y los grandes. Empezamos con los niños, hermana, espérense. Aleluya. Pero el problema en el corazón del creyente, el cristiano, es que el Señor no ha llamado a ser creyentes a la gente. El Señor ha llamado a que seamos discípulos. Y hay una gran diferencia al ser creyente o a ser discípulo, porque hay muchos en la tierra que son creyentes, pero el Señor quiere que seamos discípulos. Hay una gran diferencia, hermano. Alguien que se acuerde, ¿qué dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17? Lo único que le puedo recordar es que de modo que si alguno está en Cristo, y ahí vemos un cambio de formato, un cambio de formación completamente. Número 1, le voy a poner ejemplos bíblicos para que capte la atención de lo que estoy tratando de decir. Mateo 5, 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí no me está diciendo que tengo que ser súper espiritual para que mi corazón se limpie solito. No, me está diciendo, tienes que tomar decisiones para cambiar las cosas que te están contaminando tu corazón. Aleluya. Nosotros tenemos que tomar la decisión de limpiarnos. ¿O a poco usted lo tiene que regañar para que se bañe? Imagínese bien trabajado todo el día, trabajar 10, 12 horas bien sudado, y usted llega a su casa con sudor, con tierrita y toda la cosa. No, usted solito va y se baña y se limpia ahí. Ay, qué alivio, dice uno, de todo este estrés y todo lo que el Señor quita en ese momento, ¿no? Así mismo las cosas del corazón. Usted y yo tenemos que darnos esos baños emocionales, mentales, espirituales, psicológicos, sacando toda la inmundicia del corazón. Aleluya. Una de esas cosas, hermanos, que nos cuesta mucho, y es bien tremendo porque a veces no nos gusta reconocer, pero somos muy criticones. ¿Somos? ¿O no somos? Esa es una pandemia entre nosotros. Es un virus, hermano. Pero el Señor mandó un antivirus que se llama Espíritu Santo. El Señor mandó, hermano, un programa muy profundo de limpieza para que todo el sistema trabaje a la perfección. Si uno lee las instrucciones de cómo aplicar ese antivirus, usted va a trabajar perfectamente. El problema o el síndrome de hoy en día es que ese virus es tan fuerte, hermano, que no permite leer las instrucciones. Es más fácil escuchar las opiniones de otros que uno mismo investigar y ver cómo opera ese virus para sanar y cambiar ese virus que está dentro del corazón. Bendito sea el Señor. El criticar a otra persona, tú y yo nos sentimos superiores al pensar que al comparar el nivel de madurez o del error o del pecado que cometió la otra persona, te hace mejor que ella. Desde el momento que ponemos un pensamiento de prejuicio, también nosotros ya nos contaminamos. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. O aquí o todos rabones o todos colones, ¿verdad? Bendito sea el Señor. No le vemos a alguien que todavía no está preparado para eso. Mire, hay personas que se contaminan feo el corazón cuando le dicen, ay, pastor, qué bonito predicó. Ay, ese ego empieza, ¿verdad? Ay, hermano, qué bonito toca el teclado. Oh, wow. Y empieza el ego a levantarse, ¿verdad? ¿Ah? Y le agradecen a uno nada el esfuerzo que hace un artista en la casa de Dios. Cuando todavía hay orgullo y ego dentro del corazón, esos pensamientos llegan. Hace tiempo conocí un hermano que me decía que el hermano salvó a esta familia, el hermano predicaba allá, el hermano predicaba acá, y el hermano se sentía en las nubes. Aleluya. Y entonces cuando llegaban a la iglesia decía, es que el hermano fulano me invitó a la iglesia.
Más se ponía esponjado, tremendo. Mire qué tremendo. Pero cuando aquella persona dijo, gracias al Señor, un hermano que Dios usó para traerme a la iglesia, pero no dijo su nombre, en su vivaje, hermano, bajó hasta abajo. ¿Y por qué no dijo que yo la traje a la iglesia? ¿Ah? ¿Ve cómo trabaja el ego? Así de tremendo es el ego, y el Señor desea limpiarnos de ese ego. Por eso el Señor enfáticamente dice en Lucas capítulo 14, verso 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y aquel que se humille será enaltecido. Yo no estoy aquí, hermano, porque yo las puedo de todas, estoy aquí por la misericordia de Dios. Amén. Él pone y quita reyes, hermano. Si este se contamina, el Señor me desecha y pone a otro. Así de fácil. El problema es de que pensamos de que solo porque tenemos dones o talentos somos autosuficientes. Cuidado con ese pensamiento. Este fenómeno se le llama la atmósfera principal de infladores de ego. Infladores de ego. Imagínense la bombita inflando el ego de aquel. Y a veces también como padres inflamos el ego de nuestros hijos. Alabado sea el Señor. La presunción es una actitud del que está convencido de su valor o belleza y presume de ella y aún de su posición, tanto económica o estatus social. Eso se ve todo el tiempo, hermano. Imagínense en nuestros países hispanoamericanos, aquel que es tan poco cómodo económicamente, mire del menos. Aquel que apenas le está haciendo para sobrevivir su día. Y aunque usted no lo crea, hay muchas personas así. Y son cristianos y van a la iglesia y cantan, alabaré, me voy para el cielo, me voy con él. Pero nomás salen de la iglesia y empiezan a despreciar a su hermano. Y la Biblia dice, si tan solo le dices fatuo a tu hermano y eres culpable del juicio eterno. Y la palabra fatuo, hermano, es simplemente decirle, es que tú eres tonto. Algo tan sencillo. Porque el Señor necesita que el corazón de veramente esté limpio. Por eso Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Verdad que sí? Acuérdense cómo éramos. ¿Alguien se acuerda así? O no, solamente el pastor era así. Y no que solamente la persona se formó así, sino que a veces la vida lo empujó a ser así. Y ahí es donde el Señor tiene que trabajar en reformar, en resetear, por decirlo así, y hacer una nueva modificación en el sistema. Una de las cosas que el Señor me enseña en su palabra, número 2, es que tenemos que ser reseteados en nuestra mente. ¿Cómo así, pastor? Pablo lo dijo en Romanos capítulo 12, verso 2, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Vamos a verlo para que usted se goce más conmigo. Romanos 12, verso 2, y usted véalo con sus propios ojos, lo que dijo Pablo allí en Romanos capítulo 12, verso 2. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre y cuando tú y yo permitamos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente, vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si no, mi amado, siempre vamos a pensar, es que yo creo que yo estoy haciendo lo correcto. Y en ese yo creo, o yo pienso, o yo determino, hermano, estamos haciendo las cosas mal. Se lo voy a poner en la pantalla este pasaje para que se goce más conmigo. Vean lo que dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. El Señor es bueno, amén. Amén. Goces en esta tarde.
El proverbista Salomón escribe algo bien interesante allá en el capítulo 27 de los Proverbios, en el del versículo 2. Permítame. Proverbios, capítulo 27, versículo 2. Dice, ¿alguien lo quiere leer? Gócese conmigo. Porque no sabes qué dará de sí el día. Versículo 2 dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Es que yo soy el mejor predicador de aquí, de todo Magnolia. ¿Entendió el pasaje? Yo enseño mejor que el otro maestro de la otra iglesia. ¿A eso se refiere el pasaje? ¿O qué está hablando el pasaje? Es mejor que otra persona diga, mire, el hermano Guido qué bonito enseña, ¿verdad? Y no que el hermano Guido diga, no, yo me gusta enseñar la palabra, yo soy gran maestro de la Biblia. He dicho, aleluya. Es mejor que otra persona lo diga. Amén. Amén. Otra persona que diga, me gusta cómo el hermano toca el teclado. Le voy a decir que me enseñe. Cambia la cosa, ¿verdad? El Señor desea que nosotros nos dejemos moldear por su palabra, porque si no vivimos la palabra, hermanos, fácilmente nuestro corazón nos puede hacer caer en el error y ofender a Dios con nuestras acciones. No necesitamos hablar, solo las acciones. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus labios tuyos. No sé si se entendió. Es importante, hermano, porque el Señor lo desea de esa manera. Y dice el versículo 21, ahí mismo en el capítulo 27, vea conmigo en la pantalla, dice, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca que lo alaba. Pero ¿cómo empieza el pasaje? El crisol prueba la plata. Quiere decir que para el hombre la prueba viene cuando otra persona lo empieza a halagar. Y el Señor lo permite para probar nuestro corazón, a ver si está en el lugar necesario para Él poder bendecirnos más. Por ejemplo, gloria sea el nombre de Jesús. Por ejemplo, ¿qué pasa con el avaro? Señor, bendíceme. Pero como hay un corazón avaro todavía, ¿qué va a pasar si este hombre alcanza riqueza y todavía tiene ese problema en su corazón? ¿Va a entender el propósito de Dios? ¿Por qué le ha bendecido? ¿Qué dijo el joven rico? Dice, he prosperado mucho, ya sé lo que voy a hacer. Voy a aumentar mis graneros para almacenar más. Y cuando ya tenga todo lleno, diré, ahora sí, alma mía, descansa y gózate, porque tienes lo suficiente para disfrutar el resto de tu vida. La Biblia dice que le dijo el Señor, necio, mañana vienen por tu alma. Y todo lo que almacenaste, ¿para quién será? Necio. No se alabe tu corazón con tu propia boca. ¿Verdad qué tremendo? Me impactó ese versículo. Dice, el crisol prueba la plata. Hay un líquido. ¿Cómo prepara la plata? Dice en el verso 21, y la hornaza prueba el oro, y al hombre prueba la boca del que lo alaba. ¿Por qué cree que el enemigo se empezó a sentir así, muy inflado? Vean lo que dice la Biblia. Vamos a ponerlo en pantalla para que se goce más conmigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Isaías capítulo 12, déjenme ver si estamos en el pasaje correcto. Capítulo 14 de Isaías, versículo 12. Vean lo que dice ahí.
Estamos hablando de ese ser que se contaminó por su multitud de contrataciones. Él empezó a sentirse aún más grande que Dios. Aleluya. ¿Cómo caíste del cielo? Miren la pantalla. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, oiga esa expresión, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y a lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono en el monte del testimonio y me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré igual que el Altísimo. ¿Será que eso nos podría pasar a nosotros? Si nos descuidamos, sí. Porque a mí nada me asegura de que el hecho de que yo sea cristiano no me está garantizando de que yo voy a ser libre de eso. Lo que me garantiza ser libre de eso, cuando yo tengo una verdadera relación con el Espíritu Santo de Dios. Que esté así con el Espíritu Santo y la Santa Palabra, entonces tú y yo, mi hermano, caminaremos en el propósito de Dios tal como Él lo ha establecido. Pero si yo me suelto del Espíritu Santo, hermano, entra el síndrome de inflador de ego. Y empezamos a inflar el ego. Hay personas que el enemigo usa que saben que aquella persona tiene problemas de ego y lo empieza a inflar más. Y ahí es donde tenemos que tener un preciso cuidado. Hay dos cosas que con esa situación, hermano, déjeme ponerlo en pantalla para que se goce más conmigo. Alabamos tu nombre, Rey de Gloria. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que usted siga ahí en la proyección también. Alabamos tu nombre, Rey. Cristo maravilloso. Las notas de todo lo que estoy leyendo en este momento. Amén. Gócese conmigo. Mira, hay dos cosas que están, bendito Cristo, mal con presumir. El número uno, primero, es la manifestación verbal del orgullo. ¿Me sigue? El orgullo del corazón. Y a Dios no le agrada el orgullo, ya que de lo único que tenemos que gloriarnos es de Él. En Él. El que se gloríe, dice la Biblia, gloríese en el Señor. Número dos, en la vanagloria viene integrada la comparación con los demás. Y muchos presuntuosos no están satisfechos con un campo de fuego parejo. En otras palabras, siempre va a haber competencia. Y usted que ya tiene un tiempito en el Evangelio se dará cuenta y empezará a analizar que aún dentro de la iglesia hay competencia y no debe ser así. No debe ser así. Competencia entre los sugieres, competencia entre los diáconos, competencia en los ministros de alabanza, competencia entre los predicadores. ¿Qué es eso, hermano? Pero gloria a Dios que aquí en la iglesia no, ¿verdad? Pero es necesario hablar estas cosas para que alguien lo tiene que escuchar. Esta palabra es para alguien. El Señor no la da por gusto, hermano. Hay un alma que necesitaba escuchar esto. Tú, mi amigo que me ve por la red social, cuídate. Es necesario que nosotros, cada uno de nosotros, dejemos que nuestras virtudes hablen por nosotros. Imagínense cuando Jesús tuvo el encuentro con sus discípulos, especialmente con este hombre llamado Felipe, que estaba con su amigo y le dice: hemos encontrado el Mesías. Pero el Señor, que lo estaba escuchando desde lejos, llegó con él y le dijo: he aquí un verdadero judío. Y empezó a inflar el ego el Señor, ¿verdad? Y dijo: ¿y tú de dónde me conoces? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba ese hombre? Debajo de la higuera, cuando él hablaba contigo, te miré. Entonces dijo: sí, verdaderamente tú eres el Mesías. Amén. Bendito sea Jesús.
Sigamos. La meta es hacer pública su superioridad. Eso también cae o demuestra o nos habla de un liderazgo carnal, de una persona que todavía se siente mejor que otro. Y eso no le agrada a Dios, hermano. Eso no le agrada a Dios. Así que para que uno esté arriba en el sube y baja, el otro tiene que ser humillado. Y a Satanás le gusta hacer eso. A Jesús no. Al que le gusta humillar se llama Satanás. Por eso es menester que nosotros, amados, nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Y la generosidad suele estar ausente en el escenario. ¿Y qué dijo Jesús al respecto en las bienaventuranzas? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero las personas que todavía tienen problemas de esa índole, hermano, siempre quieren estar arriba. Una de las ironías acerca de la presunción es que nuestras palabras muchas veces son ciertas, lo cual nos hace creer que simplemente estamos señalando los hechos. Interesante. Amén. Pero Proverbios 27:2 nos exhorta: alabes el extraño, alábate el extraño y no tu propia boca. No sé si captan esa expresión que el proverbista nos habla. Que la persona extraña te diga a ti: tú verdaderamente eres una cristiana. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. En ciertos escenarios, como en un mejor amigo o con nuestro cónyuge, podemos compartir el gozo de nuestros logros, si es que hay humildad en el corazón de la persona. Pero cuando no hay humildad, hermano, lo que va a haber es competencia todavía. Yo soy mejor que tú, yo soy más espiritual que tú, y eso no le agrada al Señor. Porque eso lo que está haciendo es atrasar los planes de Dios en el desarrollo y el crecimiento de aquella persona. Atrasa los planes de Dios. Por favor, amados hermanos, no tratemos de hacer el trabajo del Espíritu Santo. No estorbemos a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer, pastor? Ore. ¿Y qué más, pastor? Ore. ¿Y qué más, pastor? Ayune. Y Dios va a hacer las cosas. Pero a veces nosotros estamos como el cuchillito de palo nomás ahí, darle y darle y darle. Y lo que hacemos es alejar a la gente más de Dios en vez de acercarnos a Dios. Dejemos que Dios haga su trabajo. Pregunto, ¿quién te obligó a ti a recibir a Cristo? Alguien tuvo que ser enviado por Dios, con el amor de Dios, con la unción de Dios, y ese día te dijo: Cristo te ama. Y ese Dios te ama llegó hasta lo más profundo de tu ser y te dijo: si es verdad, eres el único que verdaderamente me ama. Los demás me han fallado, los demás me han decepcionado, los demás me han traicionado, pero el único que verdaderamente me ama se llama Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Pero el orgullo se introduce con tanta facilidad en nuestros motivos que terminamos hablando palabras de autoexaltación que no son convenientes. ¿Qué es una autoexaltación, iglesia? Uno solo se echa flores. ¿Entonces es malo la motivación? No. El problema está en la intención del corazón. El problema está, hermanos, cuando uno se siente mejor que otra persona. No sé si me estoy dando a entender. El problema está cuando nuestro corazón nos quiere, hermanos, llevar a un lugar superior donde el Señor todavía no nos ha dicho que lleguemos. Es hermoso cuando Dios te promueve.
Pero es tan difícil cuando tu corazón es el que te está promoviendo y quieres de una manera humana llegar a los lugares que el Señor todavía no ha designado. ¿Por qué razón, hermano? Porque el corazón todavía no está preparado en el desarrollo que Dios desea. En realidad es tan importante, otros finalmente se darán cuenta. Realmente no necesitamos la atención, ¿o sí? Al fin de cuentas, trabaja en nuestra contra, ya que es de mal gusto que los adultos presuman. ¿Conocieron algún adulto presumido? Yo conozco muchos. Muy presumido. Hay un canto muy bonito por ahí, que al final me gustaría que lo escuchemos. Todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo dio. ¿Verdad que sí? Pero a veces los presumidos dicen, es que yo trabajo, con mi inteligencia he alcanzado a hacer lo que tengo, con mi astucia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alabamos tu nombre, Jesús. Gócese, iglesia. Aleluya. Bendito sea Jesús. Vamos a aprenderlo otra vez. Bendito Dios. Entonces vemos claramente que el propósito en este caso el proverbista, en Proverbios 27:2 dice: alábate el extraño, pero no tu propia boca. Amén. Para que el Señor te dé la recompensa que necesites. Regresemos por favor donde empezamos, allá en Lucas 14. Y observaremos las razones por las cuales Jesús nos dijo estas palabras. Número 1, no sé si en su Biblia tenga como tema los convidados a las bodas. Muchos de nuestros consiervos y hermanos en la fe se llevarán, pero muchas sorpresas, porque han permitido que la presunción y el orgullo todavía está en el corazón de ellos. Y cuando en aquel día el Señor nos llame a sus bodas, hermanos, qué tremendo va a ser ese día. Alabado sea Jesús. Vea qué interesante. Podríamos pensar que esto es tan malo. Después de todo estamos diciendo cosas amables. Pero Dios no la tolera porque Él ve más allá de las lisonjas hasta en el corazón del lisonjero. Alguien que me busque rapidito el Salmo capítulo 12, versos 2 y 3. Vea lo que dice ahí, hablando de esta verdad. Bendito sea Jesús. Salmo 12, versículo 2 y 3, ¿qué dice, iglesia? Gócese más. Habla mentira cada uno con su prójimo. Habla con labios lisonjeros y con doble de corazón. Mire qué interesante. ¿Qué dijo el salmista? ¿El 3 leo? Léalo nuevamente. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Con doblez de corazón. ¿A qué se refería el salmista al decir con doblez de corazón? Pregunto, ¿quién escribió ese salmo? ¿Quién, hermanos? ¿Y a quién se refería David cuando hablaba labios lisonjeros? A Saúl, que le estaba dando de comer en su mesa, pero en su mente estaba maquinando, y en una ocasión dice que agarró la lanza y se la aventó, hermano, para tratar de matarlo en ese mismo momento. Quería darle cuello. ¿Por qué, hermano? Porque había orgullo en el corazón de él, tenía celos, tenía envidia. Él sabía que David en cierta manera tenía un propósito de Dios y él quería destruirlo.
Mira David diciendo, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y de doblez de corazones. Jehová destruirá a todos los de labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. ¿Qué pasó con Saúl? Él solito se quitó la vida. Entonces, por esa misma causa, hermano, nosotros no nos conviene. Vea, Proverbios capítulo 7, verso 5, lo que dice ahí rapidito, avancemos, el tiempo se nos va, pero gloria sea el nombre de Jesús. Dice, para que te guardes de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Hablando de la lisonja, hablando de las palabras fingidas, hablando, hermano, de aquellas palabras que si usted no pone atención fácilmente cae en la trampa del enemigo. Proverbios 29:5 dice así: el hombre que lisonja a su prójimo retiene delante de sus pasos. Aleluya. Oiga, qué tremendo eso. Léalo en su Biblia. Proverbios 29:5 dice: el hombre que lisonjea a su prójimo retrae delante de sus pasos. Bendito sea Jesús. Eso, hermano, Dios lo aborrece. Lo aborrece tremendamente. El último pasaje que quiero compartir, Judas, versículo 16, capítulo 1, verso 16. Ahí pegadito a Apocalipsis, gócese conmigo. Alabamos tu nombre, Señor. Dice la Biblia, hablando del versículo 16 del capítulo 1 de la carta de Judas, dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, aludando a las personas para sacar provecho. Aleluya. Mire qué tremendo. Personas se pueden acercar a su vida. Hola hermanita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pero nomás está esperando a ver qué saca de usted. Está esperando el momento, la oportunidad. Hermano, fíjese que estoy pasando una tremenda situación. Y empieza con labios lisonjeros a querer sacar provecho. Mire, Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros y Dios toca corazones para proveernos. No necesitamos hablar mucho. Dice que lo que necesitemos se lo digamos a nuestro Padre Celestial, y Él, que es un Padre justo, bueno y cuidadoso, trae lo que necesitamos en el momento preciso. Pero el que anda lisonjero, hermano, ¿qué dice ahí? Que estos son murmuradores querenciosos, que andan según sus propios deseos y cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Quiero poner un ejemplo personal y lo hago con temor delante de Dios y de ustedes. La semana pasada nuestra familia pasamos una tragedia, ¿verdad que sí? ¿El pastor ha pedido alguna ayuda a la iglesia? ¿Quién es el que provee? Amén. Pero hay personas aún dentro de las iglesias que cualquier situación sacan provecho usando la circunstancia que está pasando. ¿Me explico? Eso es lo que el Señor le agrada, que nosotros hagamos las cosas tal como Él lo dice. Vean qué interesante. Sigo aquí. La gratitud también es una expresión de humildad. Gracias por llevar a mi hijo. Eres una persona generosa. Donde hay amor, hay una inclinación natural de alabanza. Es muy distinto cuando usted está agradecido y el corazón es sincero y usted lo expresa de una manera justa, bondadosa, que Dios le agrada. No sé si me estoy dando a entender la diferencia.
Bendito sea Jesús. Amén. Aleluya. Solo seamos veraces y hagamos por un propósito, ahí dice altruista, que significa desinteresadamente las cosas delante de Dios. Me gustaría que nos pongamos de pie en esta tarde. Le voy a pedir a mi hermano Carlos que pase y pidámosle juntos al Señor que nos ayude y que nos use para que esta verdad podamos compartirla y ayudar a otros, amados, a que no caigamos en semejantes errores, porque el deseo de Dios es que nuestras virtudes hablen por nosotros mismos. Nosotros no tenemos que decir quién somos o qué título. Hermano, a mí ni el título me gusta usar. ¿Por qué, hermano? Simplemente soy un siervo inútil de Dios. Y apenas hago lo que el Señor me está diciendo que tengo que hacer. Pero es grande cuando tú, hermano, dejas que Dios sea el que te abre camino y digan, ese sí es un siervo de Dios, esa sí es una verdadera sierva de Dios. Gracias, Jesús. Incline su rostro, vamos a orar. Y a nuestros hermanos que nos ven por la red social, les decimos que Dios les bendiga, que esta palabra nos haga reflexionar en todo lo que Dios quiere que hagamos en nuestro diario caminar. Recordemos que estamos viviendo la recta final, el Señor viene por una iglesia preparada. Preparémonos más, hermanos. Limpiemos nuestro corazón de obras muertas, de obras que no edifican nuestra vida. Y el Señor nos bendecirá de una manera preciosa. Gracias, Jesús. Dígale conmigo.